El 8 de diciembre de 1980, John Lennon salió del Dakota con Yoko Ono. Llevaban horas en el estudio, grabando, riendo, hablando del futuro. Cuando el auto se detuvo frente al edificio, John bajó. Un hombre se acercó. Había estado esperando horas. Lennon ya lo conocía. Esa mañana le había firmado un autógrafo. El hombre sacó un arma y disparó 5 veces. John Lennon murió en el umbral del único lugar donde había sido completamente feliz. El edificio que lo vio morir tiene 140 años. Ha sobrevivido demoliciones, escándalos, películas de terror y fortunas destruidas. Ha rechazado a Madonna, a Billy Joel, a Cher. Ha recibido a Boris Karloff, a Lauren Bacall, a Leonard Bernstein. Fue construido en medio de la nada por un hombre que murió antes de verlo terminado, financiado con el dinero de uno de los mujeriegos más escandalosos del siglo XIX. Esta es la historia del Dakota, el edificio más famoso, más exclusivo y más misterioso de Nueva York. Y empieza con una máquina de coser y un hombre que mantenía 4 familias al mismo tiempo, sin que ninguna lo supiera. Isaac Merritt Singer era alto, apuesto y absolutamente desprovisto de conciencia. Abandonó su hogar a los 12 años. Durante 2 décadas recorrió el país como actor ambulante. Las actuaciones casi nunca pagaban bien, pero Singer descubrió que tenía otros talentos. Era encantador, persuasivo y poseía un don extraño para la invención mecánica. En 1850, trabajando en un taller en Boston, le pidieron que reparara una máquina de coser. La estudió y decidió que podía construir algo mejor. En 11 días, trabajando entre 18 y 20 horas diarias, construyó un prototipo que cambiaría el mundo. Su máquina cosía de forma continua, podía hacer curvas. Un operador hábil producía 900 puntadas por minuto. Nunca había existido nada igual. Singer obtuvo la patente en 1851. Nació una industria. Pero Singer no era un hombre de negocios, era un actor que, de casualidad, inventaba cosas. Necesitaba a alguien que entendiera el dinero. Ese alguien era Edward Clark. Clark era todo lo que Singer no era: abogado, cauteloso, conservador. Se casó una sola vez y le fue fiel hasta la muerte. Donde Singer creaba el caos, Clark creaba estructura. Juntos fundaron I.M. Singer & Company en 1851, y Clark demostró ser uno de los mercadólogos más brillantes de su generación. Las máquinas costaban más de $100, cuando una familia promedio ganaba 500 al año. Nadie podía pagarlas. La solución de Clark fue radical: pagos a plazos, pequeñas cuotas mensuales hasta que la máquina fuera tuya. Las ventas explotaron. Mientras Clark construía el negocio, Singer construía familias. Su esposa legal le dio 2 hijos antes de que la abandonara. Luego estableció un hogar con otra mujer que se creía su esposa y le dio 10 hijos más. Al mismo tiempo mantenía una relación con una tercera mujer, 5 hijos más con apellido ficticio, y había otras. Singer se movía entre estos hogares con una audacia asombrosa. 4 familias solo en Manhattan, al menos 16 hijos. Nadie sabía nada. El arreglo colapsó en 1860 de la manera más brutal posible. Una de sus mujeres lo vio conducir por la Quinta Avenida con otra. La confrontación fue noticia en toda la ciudad. Cuando los investigadores empezaron a indagar, descubrieron el alcance total del engaño. Acusado de bigamia y adulterio, Singer huyó a Inglaterra. Allí conoció a una joven francesa de 19 años de notable belleza. Algunos historiadores creen que ella sirvió después como modelo para la Estatua de la Libertad. Singer se casó con ella. Tuvieron 6 hijos más. Nunca regresó a vivir en América. Murió en 1875, dejando una fortuna de $13 millones, más de 300 millones en dinero de hoy. Su testamento dividió el dinero entre 20 hijos, no en partes iguales. Un hijo que había apoyado a su madre durante el divorcio recibió apenas $500. Incluso en la muerte, Singer tuvo favoritos.
Edward Clark emergió de ese caos con el control de la Singer Manufacturing Company. Tenía 64 años, era uno de los hombres más ricos de América y estaba listo para algo completamente distinto. Dirigió su atención hacia los bienes raíces, hacia una idea que todo el mundo le dijo que era una locura. Quería construir un edificio de apartamentos, no para pobres, no para inmigrantes, para los ricos, para las familias que en ese momento vivían en mansiones privadas con sirvientes y carruajes. Todos le dijeron que era imposible. Los ricos jamás vivirían bajo el mismo techo con desconocidos. Nunca subirían en ascensores con sus vecinos. Nunca abandonarían el prestigio de tener su propia casa. Clark escuchó a los escépticos. Luego compró el terreno más alejado de Manhattan que pudo encontrar y comenzó a construir. En 1880, el Upper West Side no era un barrio, apenas era tierra, afloramientos rocosos, estructuras de madera dispersas, pastizales para cabras, acre a acre de nada, extendiéndose hacia el río Hudson. Al este de Central Park, la élite vivía en elegantes casas adosadas sobre la Quinta Avenida. Al oeste, nadie quería estar. Los terrenos eran baratos precisamente porque nadie los quería. Clark compró uno en la esquina de la calle 72 y lo que después sería Central Park West, 41,000 pies cuadrados. Los críticos no tardaron. Llamaron su proyecto su locura, la Folly de Clark, un edificio de lujo en medio de la nada, tan lejos de la civilización que como bien podría estar en los territorios del oeste. El nombre Dakota nació de ahí. Clark tenía predilección por los nombres de los nuevos territorios del oeste. Si el nombre fue una elección deliberada o una burla que terminó adoptando, es algo que los historiadores todavía debaten. Lo que no se debate es lo que Clark hizo después. Contrató al Hein Janeway Hardenberg. Tenía 33 años. Había aprendido el oficio bajo la tutela de un arquitecto de origen alemán que había estudiado en París. Conocía las tradiciones de diseño europeas que la mayoría de los arquitectos americanos solo veían en libros. Clark le dio una instrucción simple: no escatimes en gastos. El presupuesto llegó a $2 millones. Los apartamentos individuales costarían $25,000 cada uno, 3 veces más que cualquier cosa que Clark había construido antes. Lo que Hardenberg diseñó desafía toda clasificación. Los historiadores llevan más de un siglo debatiendo su estilo. Algunos dicen renacimiento alemán, otros influencias francesas del periodo de Francisco I. Un crítico lo llamó simplemente ecléctico neogótico victoriano de ladrillo Beverac. Quizás la confusión sea apropiada. Hardenberg tomó de múltiples tradiciones y creó algo que no se parecía a nada. 8 pisos, frontones, buhardillas, chimeneas que erizaban la línea del techo como una silueta de cuento de hadas. Una fachada de ladrillo color arena con terracota y arenisca que podía mirarse durante horas sin agotar sus detalles. La estructura Nueva se York organizó nunca alrededor había de un visto patio nada central, igual. planta en forma de H. El patio dejaba entrar luz natural a los 4 lados, ventilaba antes del aire acondicionado y ofrecía a los residentes un espacio exterior privado resguardado del ruido y el caos de la calle. La entrada principal en la calle 72 era un arco monumental, 16 pies de ancho, 20 pies de alto, lo suficientemente grande para que los carruajes tirados por caballos pasaran directamente al patio. Los residentes podían llegar a casa sin pisar la acera, sin cruzarse con el público. Dentro, ningún apartamento sería igual a otro. Clark lo exigió así. Las familias que venían de mansiones privadas esperarían que sus hogares se sintieran únicos, no como unidades fabricadas en serie. Los apartamentos iban de 4 hasta 20 habitaciones, techos de roble tallado a mano, pisos con incrustaciones de mármol, caoba, cerezo, chimeneas de mármol tallado, ninguna igual a la anterior. El sistema de circulación reflejaba la jerarquía social de la época dorada con precisión quirúrgica. 4 ascensores para residentes en las esquinas del patio. 4 ascensores de servicio separados en los puntos medios. Los sirvientes podían llegar a cualquier habitación sin que los residentes los vieran jamás. Un repartidor nunca cruzaría los espacios principales.
Los dos mundos operaban en paralelo dentro del mismo edificio. El patio también tenía dos niveles. El superior, exclusivo para residentes. El inferior, por rampas desde la calle, para todo lo que fuera servicio. Los carros de reparto llegaban, descargaban y se iban sin aparecer nunca ante los ojos de quienes vivían arriba. Pero Clark no se detuvo en la arquitectura. El Dakota no iba a ser simplemente un edificio de apartamentos, iba a ser una máquina para vivir con elegancia. En la planta baja, un comedor que rivalizaba con los mejores restaurantes de la ciudad. Sala baronial inglesa, pisos de mármol, paredes paneladas en roble inglés tallado, una chimenea de arenisca escocesa dominando el centro. Para quienes preferían comer en casa, una red de montaplatos conectaba el comedor con las cocinas de cada apartamento. Las comidas llegaban calientes, listas para ser servidas. El personal necesario para todo esto sería enorme. 150 empleados dentro de las paredes. Un ama de llaves residente supervisando un equipo de empleadas domésticas. Lavandería propia. Las prendas sucias se recogían en cestas de mimbre. Volvían lavadas, planchadas, remendadas, con botones reemplazados, separadas con hojas de papel de seda rosado. Un sastre de caballeros en el sótano. Un carpintero de planta. 2 pintores. Un ebanista. Un electricista. Un plomero. Un vidriero. El Dakota funcionaría menos como un edificio y más como un pueblo autosuficiente. En el techo, áreas de juego para niños, vistas a Central Park. En el lote contiguo, canchas de tenis y croquet. Jardines. Espacios verdes en un barrio que todavía no tenía ninguno. Calefacción central por vapor. Electricidad propia generada en planta. Ascensores hidráulicos cuando la mayoría de Manhattan todavía subía a pie. Toda la carga de mantener una mansión privada simplemente desaparecería. Los residentes pagarían su renta y vivirían como aristócratas. La apuesta era enorme, y Clark no viviría para saber si había ganado. En otoño de 1882, mientras los obreros terminaban de levantar los frontones del Dakota, Edward Clark cayó enfermo en su hacienda en Cooperstown. Tenía 70 años. Había apostado su fortuna, su reputación y los últimos años de su vida a una idea que todo el mundo le había dicho que era una locura. Los muros ya estaban en pie. Los inconfundibles frontones ya estaban siendo colocados. Desde el norte del estado de Nueva York podía imaginar el edificio terminado, los inquilinos que lo llenarían, la reivindicación de cada escéptico que se había burlado de él. No viviría para ver nada de eso. Edward Clark murió el 14 de octubre de 1882. El Dakota estaba a 2 años de su terminación. El hombre que lo había concebido, financiado y defendido nunca se pararía en su patio. Nunca denaría en su sala baronial. Nunca ocuparía el lujoso apartamento que había planeado para sí mismo. Sus obituarios mencionaron al Dakota como una excentricidad, una nota al pie. El edificio inacabado pasó a su nieto mayor, Edward Severin Clark. El niño tenía 12 años. Los fideicomisos intervinieron para completar la construcción según los planes originales, y lo hicieron. El Dakota abrió en octubre de 1884. Todo y cada uno de los apartamentos ya tenían dueño antes de que las puertas siquiera abrieran, sin una sola vacante. Los críticos que llamaron a esto una locura se vieron obligados a reconsiderar. El New York Daily Graphic lo declaró uno de los edificios de apartamentos más perfectos del mundo. La locura de Clark se convirtió en la dirección más codiciada de Nueva York. Durante 77 años, el Dakota perteneció a una sola familia. Las rentas se mantuvieron sorprendentemente bajas. Los aumentos llegaban lentos, si es que llegaban. El edificio nunca tuvo una sola vacante entre 1884 y 1929. 45 años de plena ocupación continua. Las familias llegaban y se quedaban por generaciones. Para mediados del siglo XX, el Dakota atraía especialmente a personas del mundo creativo, actores, músicos, escritores. Boris Karloff fue de los primeros. El hombre que había interpretado al monstruo de Frankenstein vivió tranquilamente durante años. Discreto, culto, entregado a su oficio. Algunos residentes habían puesto objeciones cuando llegó. Temían que un actor rebajara el tono del edificio. Sus temores resultaron completamente infundados.
y Karloff abrió la puerta para todos los que vinieron después. Luego llegó Stephen Carlton Clark, último heredero de la familia, fundador del Baseball Hall of Fame, fideicomiso del Museum of Modern Art, coleccionista de Rembrandt, Matisse, Degas y Picasso. Administró el Dakota durante décadas sin cambiar casi nada. Conservó incluso los ascensores originales de 1884, las mismas máquinas hidráulicas que habían asombrado a los visitantes en el primer año. Pero en septiembre de 1960, Stephen Carlton Clark murió, y cuando se leyó su testamento, los residentes del Dakota recibieron la peor noticia posible. Clark no había dejado el edificio a sus hijos ni a sus nietos, lo había legado a la Fundación Clark, una organización caritativa. Y según la ley del estado de Nueva York, una fundación no podía poseer una propiedad que no generara ganancias. El Dakota, a pesar de todo su prestigio, nunca había sido verdaderamente rentable. Los Clark habían mantenido las rentas artificialmente bajas durante décadas. Ese arreglo ya no podía continuar. En enero de 1961, la fundación había aceptado una oferta de $4.5 millones de un promotor que planeaba demoler el edificio y reemplazarlo con una torre moderna. 77 años de custodia familiar estaban a punto de terminar. El Dakota podría dejar de existir. En la tarde del viernes 17 de diciembre de 1960, Ernest Gross estaba en su despacho de Wall Street cuando sonó el teléfono. Era William Sickendorf, el zar del mercado inmobiliario de Nueva York. Le dijo 4 palabras. Soy su nuevo Entendió de casero. inmediato lo que eso significaba. Siempre que Seckendorf adquiría un edificio antiguo en un terreno valioso, lo demolía. Levantaba en su lugar una torre de acero y vidrio. Los edificios como el Dakota ya no tienen sentido en Nueva York, le dijo Seckendorf. Había hecho una oferta esa tarde. La fundación indicó su disposición a aceptar. Plazo límite, mediodía del lunes. Los residentes tenían 2 días y medio, a lo largo de un fin de semana, para salvar su hogar. Gross llamó a su vecino Charles Douglas Jackson, vicepresidente de Time Incorporated, ex subdirector de la División de Guerra Psicológica de las Fuerzas Aliadas, asistente especial del presidente Eisenhower. Si alguien sabía cómo movilizar recursos bajo presión extrema, ese era él. Convocaron una reunión de emergencia en el antiguo comedor. Lo que ocurrió allí fue un pandemonium. Inquilinos de avanzada edad que habían vivido en el edificio durante medio siglo se enfrentaban al desahucio. Los pisos de mármol resonaban con gritos, improperios y sollozos. Judy Holliday estaba allí, la actriz ganadora del Oscar, recientemente diagnosticada con cáncer terminal, llorando. Solo quería morir en el edificio que consideraba su hogar. Una señora apareció con sombrero de ala ancha y vestido con cola. Llevaba años sin poner un pie fuera de su apartamento de 18 habitaciones. Algunos decían que tenía 102 años. «No me van a echar de mi casa», repetía. «No me van a echar». La oferta de Seckendorf no prosperó, pero en enero llegó otro promotor, Lewis Clickman, con la misma intención: demoler el Dakota, construir la torre de apartamentos más grande de la ciudad. Los residentes se organizaron, formaron una corporación cooperativa, negociaron durante meses. En abril de 1961 anunciaron un acuerdo. Comprarían el Dakota por $4,8 millones. Los inquilinos pasarían a ser propietarios. Quienes no pudieran pagar perderían su lugar. En noviembre de 1961 la transacción fue completada. La piqueta había sido rechazada, el Dakota seguía en pie. Y 6 años después, un director de cine polaco llegó a Nueva York buscando el edificio perfecto para una película sobre brujas y conspiraciones satánicas. Lo encontró en la calle 72. Roman Polanski necesitaba un edificio que pareciera capaz de albergar brujas, antiguo, ornamentado, vagamente siniestro, un lugar donde los secretos oscuros no solo fueran posibles, sino inevitables. Recorrió Manhattan y encontró el Dakota. La novela de Ira Levin en la que se basaba la película incluía un guiño cómplice. Cuando un personaje intenta disuadir a la protagonista de mudarse al ominoso edificio ficticio, le sugiere que considere el Dakota en cambio. Polanski colapsó esa distinción. El edificio ficticio y el Dakota real compartirían una misma cara. El rodaje exterior comenzó el 21 de agosto de 1967. La dirección del Dakota se negó a permitir cámaras en el interior. No importó. Los exteriores eran todo lo que Polanski necesitaba. El arco de la entrada, el patio entrevisto desde el pasaje, la silueta con frontones contra el cielo de Manhattan. La Semilla del Diablo se estrenó en 1968. Recaudó más de $30 millones. Entró al canon del cine americano. Fue preservada en el Registro Nacional de Películas. Y el Dakota, que durante décadas había sido conocido como una dirección de riqueza y distinción, se convirtió también en otra cosa:
Un lugar de conspiración, de pesadilla, un escenario donde algo siempre andaba mal. Algunos residentes encontraban incómoda la asociación, pero el Dakota siempre había poseído esa cualidad. Polanski 5 simplemente años la había después del reconocido rodaje, en y la nombrado. primavera de 1973, un ex-Beatle y su esposa buscaban un nuevo hogar en Manhattan. John Lennon y Yoko Ono habían oído hablar del Dakota. El actor Robert Ryan se preparaba para dejar su apartamento en el 7º piso. Su esposa había muerto. Ya no soportaba quedarse en el espacio que habían compartido. El propio Ryan moriría de cáncer en cuestión de meses. Una sola visita bastó. El apartamento se extendía a lo largo de media manzana, 4 habitaciones, vistas a las copas de los árboles de Central Park, pesados interruptores de latón, ascensores con operadores uniformados, paneles de caoba, roble y cerezo por todas partes. A John le recordaba al Liverpool victoriano, el mundo de su infancia. La junta de la cooperativa no se mostró entusiasta al principio. Algunos residentes temían fiestas con amplificadores. Había antecedentes de cargos de drogas en Inglaterra. Los Lennon demostraron que los escépticos estaban equivocados. Una vez instalados, vivieron casi enteramente para sí mismos. No daban fiestas, buscaban privacidad absoluta. El 9 de octubre de 1975, todo cambió. Era el cumpleaños número 35 de John. Era también el día en que nació su hijo Sean. John tenía un hijo mayor de su primer matrimonio. Cargaba con la culpa de haberlo abandonado durante los años de la Beatlemanía. Cuando llegó Sean, tomó una decisión. Se retiró de la música. Durante los siguientes 5 años, John Lennon se convirtió en amo de casa. Horneaba pan, supervisaba a la niñera, cantaba a su hijo para que se durmiera. Observaba cómo cambiaban las estaciones sobre Central Park. Su guitarra colgaba de un clavo sobre la cama, sin tocar durante meses. Sus vecinos llegaron a conocer a un hombre completamente distinto al que había llenado estadios, un padre tranquilo empujando un cochecito por el patio, un excéntrico cortés que aparecía en la cena comunal anual trayendo platos macrobióticos. En el verano de 1980, algo cambió. Viajó a Bermudas con una guitarra acústica, solo con sus pensamientos. Las canciones llegaron en avalancha: Woman, Beautiful Boy, Watching the Wheels, Starting Over. Llamó a Yoko interpretando las nuevas composiciones por teléfono. Decidieron grabar juntos. En agosto de 1980, por primera vez en 5 años, John Lennon volvió al estudio. El álbum se llamó Double Fantasy. Fue lanzado el 17 de noviembre. John concedió entrevistas, por primera vez en años. Habló de más discos, de giras, del futuro. Parecía feliz. 3 semanas después del lanzamiento, el 8 de diciembre, John y Yoko pasaron la tarde en el estudio trabajando en una canción de ella. Cuando terminaron, John se volvió hacia su esposa. «Yoko», le dijo, «creo que acabas de grabar tu primer número 1». Salieron, se dirigieron a casa. Sean estaría esperando. Ya era casi la hora de su cama. Cuando el auto se detuvo frente al Dakota, John bajó. Un hombre se acercó desde las sombras. Había estado esperando horas. Esa mañana, Lennon le había firmado un autógrafo. El hombre sacó un arma y disparó 5 veces. John Lennon murió antes de llegar al hospital. Tenía 40 años. Al otro lado de la calle, en Central Park, había un claro en forma de lágrima entre los árboles. Era el lugar donde John y Yoko daban sus caminatas diarias. Cruzaban desde el Dakota, entraban al parque, deambulaban por los senderos durante horas. Yoko transformó ese claro en un memorial. Lo llamó Strawberry Fields. En su centro colocó un mosaico circular de piedras negras y blancas, una sola palabra en el centro: Imagine. Más de 120 países enviaron donaciones, plantas, piedras, árboles. Yoko contribuyó con $1 millón. El memorial fue inaugurado el 9 de octubre de 1985, el cumpleaños de John, también el 10º cumpleaños de Sean. Desde las ventanas del Dakota, Yoko podía mirar hacia abajo al mosaico durante décadas. Hoy los turistas llegan de todo el mundo, dejan flores, cantan canciones con desconocidos. Las 8 de diciembre se vuelven más grandes. Alguien siempre conduce a la multitud en Give Peace a Chance. El memorial está designado zona de silencio. Rara vez es silencioso. El silencio se llena de música. El Dakota sigue en pie. Ha rechazado a Madonna, a Billy Joel, a Cher. Ha visto demoler los jardines que Clark construyó. Ha sobrevivido a amenazas de derribo, películas de terror y el asesinato más famoso de su historia.
Los apartamentos se venden hoy por más de $20 millones. Las puertas siguen abriéndose para quienes pertenecen ahí y cerrándose contra quienes no. Directamente abajo, al cruzar la calle, la palabra Imagine es visible desde ciertas ventanas. Los visitantes dejan flores cada día sobre el mosaico, cantando canciones escritas por un hombre que vivió 7 años y murió a su sombra. El Dakota comenzó como un insulto, una broma sobre un edificio tan alejado de la civilización que bien podría estar en el oeste. Edward Clark nunca vio el final, pero construyó algo que lo sobreviviría por más de un siglo. Quizás eso fue